cagado. Bueno, voy a presentar. La correspondencia en una empresa. ¿Qué es la correspondencia en una empresa? Son medios de comunicación utilizados por el hombre desde hace muchos años para comunicarse con personas o individuos a larga distancia o cerca con un motivo muy variado. A lo largo del tiempo se ha ido perfeccionando sus normas y sus estilos hasta llegar a nuestros días que existe el email, que es la forma más rápida de enviar y asegurarse que la información llegue al destinatario. Veamos un poco sobre la historia de la correspondencia. La historia de la correspondencia da comienzo desde el periodo más antiguo. El ser humano ha necesitado siempre comunicarse, buscando de cualquier manera de transmitir los mensajes a distancia. Comenzaron a escribirse en tablillas de arcilla y fragmentos de papiro. Las cartas sirvieron para canjear información, órdenes y experiencias. Hubo más de 300 tablillas que los soberanos del antiguo Egipto intercambiaban con sus homólogos babilonios y asirios. Fueron halladas en el archivo real del Anarma. Estas fueron las primeras evidencias de que el hombre tuvo siempre la necesidad de comunicarse con otros individuos. Un ejemplo era que los reyes en la antigüedad empezaron a mandarse cartas entre reinos aliados, lo que quería decir para mandarse información sin que otro reino pueda darse cuenta sobre qué vayan a hacer, ya sea conquistar el reino enemigo o hacer algún tipo de aliados. ¿Ok? Ya. Veamos los requisitos que debe de tener una correspondencia. Tenemos 5 tipos. Bueno, 5 requisitos. Uno de ellos son la exactitud, que sirve para evitar las malas interpretaciones erradas. ¿Ok? O sea que quiere decir que el lector debe de entender bien la correspondencia, el tipo de carta que le vaya a enviar. Su precisión y su claridad. Deben de estar bien puestas las cifras, las fechas y los nombres en un lugar exacto. O sea que la carta debe de estar bien organizada para que pueda hacer el lector entenderlo mejor. La pulcritud y su orden. Hay que evitar tachaduras o borradores, que es lo que quiere decir que la carta debe de estar bien hecha, o sea, no debe de tener ningún tipo de rayón, borrón, arrugado, sino que debe estar bien presentable para que pueda ser una buena carta para un lector. La cortesía. La cortesía se debe utilizar en un lenguaje cortés y amable. Ya. Lo que quiero decir es que al momento de escribir una carta debe ser lo más cortés posible para que el lector pueda entenderlo mucho mejor, y la cortesía siempre es parte de la educación, y en la antigüedad también se utilizaba la cortesía y eso ha llevado hasta estas generaciones a seguirlo haciendo. Ya, debe de tener un uso correcto del idioma. Una carta llena de errores produce confusión, ya que si el lector ve faltas ortográficas donde digamos no hay puntos, no hay comas, no hay separaciones, hay faltas ortográficas, no hay signos de pregunta, el lector no va a entender bien lo que le está enviando la carta. ¿Ok? Vamos a ver sobre la clasificación de la correspondencia. La correspondencia presenta una variedad de formas con características propias. Por tanto, dado su importancia, es necesario realizar una clasificación que permita conocer la finalidad de cada uno. Por el destino, existen públicas y privadas. Las públicas contienen información general a través de medios de comunicación como la prensa, la radio, la TV, carteleras y pancartas. Las privadas tratan de información de interés y carácter particular sobre comercial y oficial. Ya. Por su contenido, existen primera clase y segunda clase. La primera clase es toda correspondencia de carácter actual y personal. Su contenido es solo de información, como cartas, tarjetas, postales, documentos de negocios, periódicos, etc. La segunda clase es toda correspondencia relacionada con bultos, muestras, paquetes, cuya tramitación se realiza también por correo. Por su transmitación, existe la postal y la telegráfica. La postal, cuando se acude a la oficina de correos para hacer llegar a su destino, y se divide en cartas ordinarias y certificadas. En las ordinarias,
es la que sigue un curso normal a través del correo, y las certificadas cuando el remitente paga una tarifa doble y exige un recibo para su entrega a su destinatario. Las telegráficas es cuando la correspondencia se transmite ante las oficinas del telégrafo. Por su puntuación, existen abiertas, cerradas y mixtas. Las abiertas no llevan signos de puntuaciones en la fecha, la dirección, firma, antefirma, excepto en las abreviaturas. Las cerradas son aquellas que llevan los signos de puntuación. Las mixtas son las que combinan las abiertas y cerradas. Por su extensión, existen largas, medianas y cortas. Las largas son todas las que contienen más de 200 palabras. Las medianas son las cartas cuando contienen 200 palabras y no contienen ni más ni menos. Y las cortas son las que contienen 100 palabras. Bueno, voy a seguir con los tipos de correspondencia. En el pasado la carta fue declarada como un diálogo entre ausentes. Se estableció como el mejor procedimiento para comunicarnos a lo lejos con los amigos y familiares. Instrumento de dirección que logró llegar a las peticiones de los reyes. Sus tipos son muchos y se caracterizan por sus nombres y funciones. La carta comercial. La carta comercial es un documento que está dirigido a clientes, proveedores, comercios o empresas con el fin de establecer o mantener una relación comercial con el destinatario acerca de un producto o servicio en particular. La carta oficial es aquella carta expedida por funcionarios o empleados de instituciones gubernamentales, estatales, municipales, la cual es utilizada para tratar asuntos concernientes a las gestiones de la administración pública. La carta familiar es aquella carta que utilizamos para comunicarnos con algún familiar que se encuentra a larga distancia. La finalidad de esta carta es muy variada, ya que se pueden tener varios motivos por los cuales le escribimos. La carta de ventas es aquella comunicación que se envía a los probables clientes con el fin de inducir una acción que será la de la compra. La carta de pedidos son las cartas que se envían por una empresa o pequeños proveedores con la finalidad de pedir o hacer un pedido de mercancías. La carta de empleo. Estas cartas que utilizamos son para solicitar una entrevista, para presentar un currículum y tratar que la empresa a la cual se le envía la carta acepte o considere tomar ese empleo. Ya. La carta de recomendación es aquella carta que se utiliza para recomendar a alguien o a alguna persona. Esta carta siempre va acompañada de la carta de empleo y de currículum. La carta de referencia es aquella carta a la cual se envía cuando a petición de alguien se desea más información acerca de una persona en particular. Y la carta en presentación es aquella carta que se usa generalmente para que una persona presente o un conocido o amigo suyo, otra persona también sea de su amistad. Bueno, como vimos existen de muchas clasificaciones en la correspondencia y también encontramos sus tipos. También existe otras formas, la forma para escribir una carta, sus formas, ya que debe estar bien escritas para que no existan fallos al momento de que el lector se ponga a verla. También debe estar bien puestos los puntos, comas, signos de interrogación, signos de exclamación, etc. Bueno, con esto concluyo y he presentado los tipos, la correspondencia en una empresa.